Monólogos. En el contexto cinematográfico, un monólogo es una escena en la que un personaje habla durante un tiempo prolongado, ya sea consigo mismo, con otros personajes o directamente al público, con el fin de revelar sus pensamientos, emociones o conflictos internos. Puede presentarse como voz en off mientras se muestra la acción o frente a la cámara, generando complicidad con el espectador. A diferencia de un diálogo que implica intercambio, el monólogo permite que el público conozca de manera directa lo que el personaje siente o piensa, funcionando como una herramienta narrativa clave para profundizar en su psicología y dar contexto a la historia. Teniendo en claro esto y sin dar más vueltas, damos inicio al análisis. La intro, señor director. Dirigida por Juan Taratuto y protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertuccelli en los papeles de Diego el Tenso Polsky y Andrea la Tanaferro respectivamente, la película Un novio para mi mujer nos cuenta la historia de un matrimonio desgastado por la rutina y el paso del tiempo, donde el punto central del conflicto es el carácter de la Tanaferro. Bueno, ya arranqué el día para el orto. Un humor que parece estar arraigado a su personalidad, pero que en realidad esconde un porqué. Y ese porqué lo podemos empezar a ver apenas comienza la película en la escena que nos presenta al personaje. ¿Sabes cuál es una de las cosas que más detesto en esta vida? Los buscadores de coincidencias. Te juro que es una cosa que no lo puedo soportar. Me enerva. ¿Viste? La gente que está buscando coincidencias pelotudas todo el tiempo. Ubicás lo que te digo. Encuentro con la mina del segundo B ayer y me pregunta de qué signo soy. ¿De qué signo soy? O sea, si no me conoces, no sé qué te importa. Sagitario, le digo, ¿qué día naciste? Uy, no lo puedo creer. 19 de diciembre. Me dice, yo tengo una amiga que nació el 11. ¿Y cuál es la coincidencia? No entiendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué carajo me importa? O sea, tenés una amiga que nació 2 días después, punto. Vieja hija de puta. Si tenés hermanos, sí tengo hermanos. ¿Qué varón o mujer? Mujer, tengo una hermana mujer. ¿Por qué? Vos, tu amiga, alguien tiene una hermana mujer, vamos a tener una coincidencia grosa, ahora mismo va a pasar algo intenso, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que más chiquita o más grande que vos. Melliza, tengo una hermana melliza. ¿Qué te parece? ¿Qué coincidencia de la concha de la lora, no? ¿No te parece una coincidencia de la concha de la lora? ¿Cuál estoy? ¿De internarme? Ya, tenés cuidado. No, lo estaba sacando. Internarme hasta que se me pudra el cerebro cada vez que entro al edificio. ¿Viste la gente que te habla sin parar? Pero aparte como si fuera que esta coincidencia, no sé, nos hace más cercanas, que es que ahora podemos hablar cosas, no sé, qué sé yo, es mi vecina y punto, no sé, la mina del segundo B, no es que me tengo que poner a hablar con ella, qué sé yo, vive en el mismo edificio, ya está. La verdad que si me lo pongo a pensar, está arriba nuestro podría estar escuchando todo este viejo del culito. La escena en sí resulta bastante simple y fácil de leer, pero esconde algo de trasfondo psicológico. La Tana vive en un estado de mal humor constante. Es una persona fastidiada que se queja de todo y que tiene un temperamento irascible, algo que incluso podría estar escondiendo una depresión leve. Muchas veces la depresión no se manifiesta de la manera en que solemos imaginarla, con tristeza profunda, sino a través de la irritabilidad, la frustración o la desesperanza. Es una forma de depresión más silenciosa, que se disfraza de mal humor constante. Por eso la Tana es tan susceptible a todo lo que la rodea. Esconde una bronca y una frustración que se activan por el más mínimo detalle. Y es justamente por eso que cada cosa que le ocurre en su vida termina convirtiéndose en motivo de queja o en una nueva razón para hundirse un poco más en esa desesperanza. Y uno de los principales motivos de su mal humor es estar desempleada. A medida que se va desarrollando la historia nos enteramos de que la Tana tuvo un trabajo en el que era feliz, pero luego de perderlo y al no conseguir nada nuevo, empezó a instalarse en ella una sensación constante de fracaso, porque perder ese trabajo no solo la dejó sin empleo, también le quitó algo mucho más importante, un lugar donde sentirse útil, valorada, parte de algo. Y cuando esa sensación desaparece, lo que queda muchas veces es el estancamiento. Así, poco a poco, la frustración termina convirtiéndose en una forma de mirar el mundo. Algo que también se manifiesta en la continuación de esta escena es el sobreanálisis de la Tana sobre las cosas. Antes de cortar aprovecho te quería decir que no voy a ir a la fiesta, ya para confirmártelo que lo sepas, la verdad me pongo a pensar no sé qué mierda ponerme. Tana. Aparte después voy ahí, no sé, si no saco un tema nadie me habla, ustedes se conocen, hablan entre ustedes, tienen códigos del orto, me voy a quedar como una boluda esperando que algún idiota me hable. Otra manifestación de la depresión, pero también de la ansiedad, que muchas veces vienen tomadas de la mano. La negatividad de la Tana proviene también de sobreanalizar
todo lo que le ocurre en su vida, lo que suma más a la frustración y el mal humor. Se encuentra en un bucle que se retroalimenta y del que es muy difícil salir. Por eso también se niega a tomar los trabajos que le recomienda a su marido, porque ya encara las cosas con negatividad. Y cuando una persona empieza a esperar siempre lo peor, cada nueva oportunidad deja de parecer una salida y empieza a sentirse como otro problema más. Con esta escena de un novio para mi mujer podemos entender cómo muchas veces la comedia es subestimada y simplificada, cuando en realidad estamos frente a una de las mejores introducciones de personaje de nuestro cine. Una persona que en primera instancia parece simplemente quejosa y malhumorada, pero que en realidad esconde un trasfondo psicológico mucho más profundo, y que además en apenas unos minutos nos plantea en qué situación se encuentra la relación. Todo esto interpretado de manera fantástica por Valeria Bertuccelli y acompañado por un guión que juega constantemente con la ambigüedad del personaje. Alguien que puede resultar molesto, pero al mismo tiempo gracioso, y con quien también podemos identificarnos en muchos aspectos. Así que si te sentís identificado con la Tana Ferro como yo, anda al psicólogo, porfa. Estrenada en 2022 y dirigida por Ti West, Pearl nos cuenta la vida de Pearl, interpretada por Mia Goth, quien además fue coescritora de la historia junto al director. Pearl es una chica de granja que vive una vida bastante dura, monótona y llena de frustraciones. Tiene un esposo, Howard, que se fue a la guerra y no sabe si va a volver, una madre estricta y cruel, un padre enfermo que está postrado y al que su madre la obliga a cuidar, y por último, un sueño que ya dejó de ser un simple deseo, para convertirse en una fantasía, el de ser una estrella de cine. A medida que avanza la historia, Pearl se siente cada vez más asfixiada, y todo empeora cuando conoce a un proyeccionista de cine con el que empieza a salir. Él no tiene un interés real en conocerla, para él es algo pasajero, pero para Pearl es su sueño volviéndose realidad. Ve en él una oportunidad para escapar de su vida y acercarse aunque sea un poco a ese mundo que tanto anhela. Pero todo se derrumba cuando Pearl se da cuenta de que ese interés no es recíproco. Y más aún cuando él empieza a notar ciertos comportamientos extraños en ella, hasta sospechar que Pearl esconde algo. Y tiene razón, Pearl había prendido fuego a su madre y la había dejado en el sótano, esperando a que muriera por las heridas o por la falta de agua. Cuando ella percibe el rechazo, su fantasía colapsa. No puede tolerar la realidad, pero tampoco puede tolerar ser rechazada. Así que en su lógica, la única salida es castigar a quien provoca ese dolor. Y lo mata. A su lista de víctimas se suman luego su madre y su padre, que funcionan como obstáculos en su camino hacia ese sueño imposible. Pero el golpe final a la poca estabilidad mental que le queda llega durante una audición de baile, en la que Pearl está convencida de que va a ser elegida, pero es rechazada. Y ahí su psiquis termina de quebrarse. Sufre una crisis nerviosa y protagoniza una escena que se volvió icónica y también meme, gracias a una frase que ya todos conocemos. A partir de ese momento, Pearl ya no tiene nada que la sostenga, y cuando desaparece la última ilusión, su locura queda completamente desatada. Decide entonces vengarse de quien sí fue elegida en la audición, Mitzi, su cuñada, alguien que además representa todo lo que Pearl siempre quiso ser: belleza, carisma, un futuro prometedor como artista y una vida cómoda, completamente ajena a la miseria que la rodea. Mitzi lleva a Pearl a su casa luego de la audición y ahí comienzan a charlar. Pearl le confiesa que no se siente bien, que hay un vacío muy grande dentro suyo, algo de lo que nunca había hablado con nadie y que no sabe cómo decírselo a su esposo, Howard, porque teme cómo pueda reaccionar. Entonces Mitzi, para animarla, le propone que imagine que ella es Howard, para que así pueda practicar y expresarse con mayor facilidad. Y así llegamos a la escena más importante de la película, un monólogo que por obvias razones no puedo mostrar completo porque dura casi 9 minutos. Pero a quienes quieran les propongo que lo vayan a ver ahora, les dejo el link acá, y después vuelvan, así lo analizamos bien en contexto. Este monólogo funciona fundamentalmente para darle profundidad psicológica al personaje. Pearl se abre por completo con respecto a lo que siente y piensa, y gracias a eso podemos entender mejor cómo funciona su mente y por qué hizo lo que hizo. Porque si bien no podemos justificarla, sí podemos entender por qué se desencadena todo.
toma aire y empieza a hablar como si estuviera frente a su esposo. Lo primero que hace es sincerarse sobre lo que siente por él. Siente rencor, porque siente que la dejó abandonada a su suerte en esa granja, sabiendo perfectamente lo que ese lugar significaba para ella. Confiesa que estuvo con otro hombre y habla del arrepentimiento que siente, no solo por eso, sino también por otras cosas que hizo. Pero deja momentáneamente ese tema de lado y continúa hablando de lo que Howard significó para ella. Explica que lo valoró desde el primer momento, porque entendía que era una oportunidad única, que alguien como él, por su vida, por su apariencia, se fijara en alguien como ella, y a partir de ahí dejó de ser ella misma, se convirtió en la esposa perfecta, evitando cualquier tipo de conflicto o roce. Fue devota, complaciente, porque sabía que Howard representaba su única salida de esa vida que tanto odiaba, pero también expresa su enojo por el hecho de que Howard nunca la haya llevado a vivir con su familia, una familia que ella conoció en una ocasión y que la dejó completamente fascinada. Todo lo que Howard tenía allá en Europa con su familia era exactamente lo que ella siempre había soñado, y nunca pudo entender cómo alguien podía tener esa vida y aún así elegir volver a una granja. ¿Quién no querría una vida así? Sometimes I wake in the middle of the night and the fear washes over me, 'cause what if this is it? What if this is right where I belong? Con este monólogo entendemos que Pearl no vivía tan perdida en su fantasía como parecía. Ella sabía en el fondo que su vida podía ser eso y nada más. Y esa idea la atormentaba. Y es justamente ese miedo el que la lleva a sobrereaccionar frente al rechazo o frente a cualquier obstáculo que amenace con dejarla atrapada ahí. Como el hijo que esperaba con Howard, a que confiesa haber odiado y cuya pérdida en el fondo siente como un alivio, porque era una carga más, otra ancla, otro motivo para no poder escapar. Luego vuelve sobre algo que había dejado pendiente, las cosas malas que hizo, y empieza a describir un comportamiento muy común en los inicios de muchos asesinos: matar animales, seres que percibe como insignificantes, sin consecuencias, sin culpa. Pero después llega a su confesión más fuerte, habla de haber matado personas, y ahí hace una distinción clave. No es lo mismo, porque mientras que matar animales le generaba placer, matar personas le resulta más complejo. Aparece algo distinto. Aparece la culpa, el arrepentimiento, y en particular se arrepiente de haber matado a su padre, porque entiende que él no tenía la culpa de nada, que no merecía ese final. Y en ese momento vemos algo inesperado en Pearl: empatía. I hurt them so they too might know what it feels like to suffer, but poor daddy didn't deserve that. I wish I hadn't done what I did. Mama meant well, had a hard life. She only wanted a home to feel safe in, I can see that. Thought I hated her, but I just want to feel safe too. Algo que según su propia percepción nunca recibió de los demás, pero que ella sin embargo sí es capaz de sentir. Incluso logra entender ahora por qué su madre era como era, pero también deja algo muy claro: ella también merecía sentirse segura, y ahí es donde termina de justificar en su propia lógica el asesinato de su madre, porque su madre no era solo una figura de autoridad, era un obstáculo, un impedimento para vivir la vida que ella quería. En el final de su discurso, Pearl dice dos cosas fundamentales: que se siente sola y que no se siente amada. Es justamente por eso que busca constantemente el reconocimiento en los demás. Por eso anhela ser una estrella, para recibir amor y validación de manera masiva, como una forma de compensar ese vacío y la falta de valor que siente por sí misma. Porque, como ella misma dice, es una persona insegura, no se considera linda, ni inteligente, ni siquiera agradable o interesante. Así que busca todo eso afuera, y cuando no lo encuentra, se desata el caos. Este monólogo está tan bien escrito y actuado que incluso podemos llegar a empatizar con Pearl en muchos aspectos, porque la mayoría de sus emociones, la tristeza, la frustración, el fracaso, el miedo, la necesidad de aprobación, son completamente universales. Sabemos que estamos frente a una asesina, y aún así la escena logra que conectemos con ella. Se deja en claro la motivación detrás de sus crímenes, una psicología distorsionada que la llevó a ver a su madre y a su padre como obstáculos para cumplir su sueño, un miedo profundo al rechazo que la llevó a matar al proyeccionista, y un deseo tan intenso de tener la vida de otros que termina convirtiéndose en envidia y odio hacia quienes sí la tienen. Pero hay algo todavía más perturbador en todo esto, y es que Pearl no es completamente inconsciente de lo que hace. Durante el monólogo reconoce sus actos, entiende el daño que causó, incluso llega a sentir culpa, y aún así no se detiene, porque en el fondo no se trata de que no entienda la diferencia entre el bien y el mal, se trata de que incluso entendiéndola, elige hacer lo que hace igual. Por eso Mitzi termina
termina convirtiéndose en alimento para los animales. Sí, también la hace boleta ella. Pero el monólogo también deja en claro algo más. Pearl todavía se aferra a una última esperanza, el regreso de su esposo, la posibilidad de compensar todos sus errores y de alguna manera reconstruir su vida junto a alguien que la ame. Lo último que le queda es el amor de Howard, que efectivamente regresa y se encuentra con una linda sorpresa. Creada y coescrita por Juan José Campanella y Marcela Gerti, y protagonizada por Guillermo Francella, Mercedes Morán y Luis Brandoni, El hombre de tu vida nos narra la historia de Hugo Bermúdez, un hombre viudo con un hijo que atraviesa un momento complicado en su vida, desempleado, en plena crisis de la mediana edad y emocionalmente roto. Por eso termina aceptando casi obligado un trabajo que le ofrece su prima Gloria, interpretada por Mercedes Morán. Ella tiene un emprendimiento llamado El hombre de tu vida, pero llamarlo emprendimiento sería ser demasiado piadoso. En pocas palabras, lo que hace su prima es estafar mujeres. Ofrece un servicio que promete encontrarles pareja al supuesto hombre de su vida. Acá es cuando entra en acción Hugo, que será el encargado de personificar a distintos hombres con perfiles construidos a partir de los gustos que las clientas comentan en la primera charla telefónica con la agencia. Hugo se encarga entonces de crear la ilusión del hombre perfecto, para luego romper con ella y hacer que las mujeres terminen decepcionándose y cancelando el servicio. Así concluyen la estafa y se quedan con la plata. Pero a Gloria y sobre todo a Hugo no les va a resultar tan fácil. Muchas veces Hugo termina involucrándose con las mujeres que conoce, atravesado por sus conflictos y también por el dilema moral que le genera participar de la estafa. Y es justamente ese dilema moral el que lo llevará a romper con su personaje y protagonizar uno de los monólogos más emocionantes de la televisión argentina. El capítulo que contiene el monólogo que vamos a analizar trata sobre Diana, interpretada por Araceli González, una madre de 2 hijos, separada, que acude a la agencia de citas de Hugo y Gloria en un intento de evadirse de un momento muy difícil. Tiene que ir a ver a su médico de cabecera porque al realizarse una mamografía los resultados no fueron positivos. Así es como se encuentra con Hugo, que en esta oportunidad encarna a Horacio, y al no poder despejar su mente, Diana termina confesándole lo que le está pasando. Hugo se ve particularmente interpelado por lo que le ocurre a Diana, ya que ha sufrido la pérdida de su esposa de manera súbita. Esto lo lleva a acompañarla a Diana a sus estudios médicos, donde le comentan que tiene un nódulo en una de sus mamas que podría ser maligno. Hugo continúa encontrándose con Diana en su casa, hasta que en una de esas visitas ella le cuenta que ha decidido aislarse de sus hijos y atravesar su situación médica sola, sin decirles nada, porque cree que así les evitará el sufrimiento. Hugo comienza a discutir con ella cuando le dice que no puede atravesar algo tan duro en soledad. Diana se enoja con él y comienza a servirse un trago, y es ahí cuando Hugo la detiene y surge su monólogo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Cómo no te puedes dar cuenta de lo que te está pasando? ¿Qué tenés en la cabeza? Yo no me llamo Horacio, me llamo Hugo. ¿Entendés? Hugo, no te lo quise decir porque no sabía con quién carajo me iba a encontrar. Mi verdadero nombre es Hugo Bermúdez y soy viudo. La última vez que hablé con mi mujer, me dijo, no te olvides de comprar la leche, que vos sos medio boludazo, Hugo. A las 2 horas me llamaron por teléfono que había sufrido un ACV. Tenía 32 años ella. Hace 12 de esto. 12. No la pude cuidar, no la pude despedir y no la vi. Nunca más en mi vida la vi. Nunca más. El último beso fue un choque de mejillas así apurado porque llegaba tarde al laburo. Un laburo que después me echaron. Y si alguien hoy me concediera un deseo, lo único que quisiera, nena, ¿sabes qué es? No que la resucite, sería demasiado pretencioso de mi parte. Que me vuelva ese día, nada más que a ese día, para poder despedirla como corresponde, con un beso. Así es, Oliver. No le hagas esto a tus hijos, pensalo. Mañana no te va a pasar nada, de eso estoy seguro que no. Pero por las dudas, Diana. Lo primero que hace es sincerarse con respecto a su nombre, ya que está a punto de abrirse emocionalmente y quiere llegar a ella desde la absoluta honestidad.
La situación de Diana lo atraviesa profundamente y lo lleva inevitablemente a pensar en la muerte de su esposa. Es la primera vez que el personaje habla de ella abiertamente, lo que deja en claro cuánto lo ha impactado lo que está viviendo Diana. No solo habla de su esposa, sino que también cuenta cómo fue su muerte y el impacto que tuvo en él una pérdida tan repentina. Además, la historia de Hugo sirve para hacerle ver a Diana que incluso en una situación tan dura como la que está atravesando, todavía tiene una oportunidad. No solo la posibilidad de vivir, sino también de permitirles a sus hijos acompañarla, cuidarla y ofrecerle todo su amor. Incluso en el peor de los casos, si ella no sobrevive, podrá darles la posibilidad de despedirse y estar a su lado hasta el último momento, algo que, como él mismo señala, no pudo tener. Hugo quiere hacerle ver a Diana el dolor que podría causarle a sus hijos si no les da la oportunidad de despedirse de su madre, dejando una herida abierta que podría perdurar en el tiempo, tal como le ocurre a él. Este monólogo es el más importante de la serie, porque por primera vez Hugo habla explícitamente de la situación emocional que atraviesa. En este punto podemos entender por qué el personaje de Hugo está encerrado emocionalmente y por qué le cuesta tanto formar un vínculo amoroso. La pérdida de su esposa sigue muy presente, es algo que no ha podido sanar. El monólogo también funciona como una reflexión sobre lo efímera que puede resultar la vida, sobre cómo en un segundo todo lo que creemos estable puede desaparecer. Pero el punto no es ese, sino vivir con mayor conciencia de lo que tenemos y aprender a valorar lo que realmente importa. Por eso Hugo destaca tanto la última interacción con su esposa. La última vez que hablé con mi mujer, me dijo, no te olvides de comprar la leche, que vos sos medio boludazo, Hugo. El último beso fue un choque de mejillas así apurado porque llegaba tarde al laburo. Un laburo que después me echaron. Un comentario de ella sobre ir a comprar leche y un saludo apresurado porque no quería llegar tarde al trabajo. Gestos completamente cotidianos que en su momento parecían insignificantes, pero que hoy adquieren un valor enorme. Lo que lo marca es cómo él priorizó el trabajo antes que una demostración de afecto y cómo luego fue despedido de ese empleo. Hugo se lamenta por haber dado más importancia a algo que va y viene, como un trabajo, antes que a esos pequeños gestos de cariño que ahora cobran un significado profundo. Desearía poder volver a ese momento para besarla, para demostrarle todo el amor que sentía por ella como correspondía. Incluso encuentra valor en esa última frase de su esposa, en la banalidad de lo cotidiano, algo propio de la convivencia con un ser amado. Todo eso que Hugo no valoró en su momento es lo que hoy le causa dolor, porque ahora ya es tarde, y ese dolor lo dejó atrapado para siempre en ese último momento con su esposa. Como último comentario, quería destacar la simpleza de la puesta en escena, que se sostiene por completo gracias a la magistral interpretación de Francella y a una música de fondo muy leve que en mi opinión era totalmente innecesaria. La actuación de Guillermo es más que suficiente para que la escena resulte profundamente emotiva y conmovedora, haciendo que quieras salir corriendo a abrazar a las personas que más amás. Simplemente brillante. ¡Aguante la ficción, carajo! Y bueno, hasta acá este video. ¡Esto se terminó! No. Si les gustó pueden suscribirse, dejar un me gusta, seguirme en redes, todo eso que ya saben. Y si quieren apoyarme para continuar con la creación de estos videos, pueden invitarme un cafecito o sumarse a miembros, donde van a tener acceso a contenido exclusivo y ver videos antes de su estreno. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Que hay miles de pelotudos, ¿eh? Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida, pero no hincha las pelotas. ¿Cómo anda, inspector? Casualmente, hablando de vos. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda 1000 cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo. Bueno, de esa clase de pelotudo no tengo uno, sino dos. El juez y mi colega de la 18, que todavía no sé si es un pelotudo, un hijo de puta o una combinación de ambas cosas.